Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Buenos Aires, Argentina. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la visión apocalíptica que nos muestra Cristo aquí por medio de su ángel en el libro del Apocalipsis. Y para eso quiero leer en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, donde nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios nos permita comprender este misterio del ángel del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas. El misterio del ángel de Jesús. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este ángel del cual Jesucristo habla aquí en el capítulo 22, verso 16, es el mismo ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, donde dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora vean que la revelación del libro del Apocalipsis comienza con Jesucristo enviando su ángel mensajero, y en el último capítulo del Apocalipsis Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Toda esta revelación apocalíptica fue traída a Juan el apóstol por el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante conocer quién es este ángel del Señor Jesucristo, pues es tan importante en el programa divino que Juan, vean ustedes, recibió de ese ángel toda esta revelación apocalíptica, y nos dice en el capítulo 19, verso 9 al 10, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Vean lo importante que es en el programa divino este ángel, que Juan se postró a los pies de este ángel para adorarlo. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora vean, Juan el apóstol sabía que no podía adorar a ningún hombre, y ahora trata de adorar a este ángel del Señor Jesucristo,
el ángel le dice que no lo hiciera y se identifica como uno de los siervos o consiervos con él, con Juan, y de sus hermanos, o sea que es un profeta, el cual es redimido con la sangre de Jesucristo y el cual es enviado a Juan en aquel tiempo para darle testimonio de estas cosas que sucederían a través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Y no recibe adoración porque no es el Señor Jesucristo, es el ángel, el mensajero del Señor Jesucristo. Ahora, encontramos que en el capítulo 22 y versos 8 al 9, Juan trató nuevamente de adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo y dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Se postró a los pies del ángel que le mostraba estas cosas. ¿Para qué? Para adorarlo, para adorar a los pies del ángel que le mostraba estas cosas. Pero, ¿qué le dijo el ángel? Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora vean que era un ángel, un mensajero, un profeta muy importante, y el cual no aceptó la adoración del apóstol San Juan. Eso muestra que no era el Señor Jesucristo, sino el ángel del Señor Jesucristo, el instrumento de Jesucristo para dar a conocer estas cosas que iban a suceder. Y ahora, ¿quién es entonces este ángel mensajero del Señor Jesucristo? Veamos las cosas que dice que este ángel estará haciendo, y por medio de las cosas que estará haciendo, conoceremos quién es ese ángel mensajero. Así como cuando Dios prometió enviar el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual le había parecido a Abraham, a Isaac y también al profeta Moisés. En el Éxodo encontramos que el ángel de Jehová le apareció a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, y vean lo que aquí dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Quién era este ángel de Jehová o ángel del pacto? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios creador de los cielos y de la tierra. El Dios todopoderoso, el cual en una ocasión le apareció a Abraham cuando Abraham regresaba de la victoria contra unos reyes que se habían llevado a su sobrino Lot, pero Abraham lo había rescatado. Y le apareció en forma visible y fue conocido por el nombre de Melquisedec.
Y Melquisedec le dio pan y vino a Abraham, y Abraham pagó a Melquisedec los diezmos de todo. Y dice San Pablo que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, también estaba diezmando allí Leví. Y Leví todavía no había nacido, ni había nacido Jacob, que era el padre de Leví, ni había nacido Isaac, que era el padre de Jacob. Y Abraham todavía no tenía un hijo por medio de su esposa Sara, y ya, vean ustedes, está diezmando el bisnieto, vamos a ver, el nieto de Abraham. Ya está diezmando a Melquisedec sin todavía nacer. Pero ¿dónde estaba? Estaba en los lomos de Abraham. Estaba en los lomos de Abraham, conforme a la Escritura, y por eso estaba diezmando cuando Abraham diezmó a Melquisedec. Y ahora podemos ver que ese que le apareció a Abraham era nada menos que el ángel de Jehová en forma visible como rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y rey de justicia. Y le dio pan y vino, lo cual es de figura de lo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob hará en el día postrero con la descendencia o simiente de Abraham celestial. Le dará de sí mismo y vendrán a ser a imagen y semejanza del rey Melquisedec. Vendrán a ser eternos como Melquisedec es eterno. ¿Y quién es el rey Melquisedec? Melquisedec es Cristo. Por eso es que en el Nuevo Testamento no encontramos más a Melquisedec apareciendo, pero encontramos a Cristo apareciendo, porque Cristo es el rey de Salem, el rey de Jerusalén. Los magos, cuando llegaron a Jerusalén buscando al Mesías, porque habían visto su estrella en el cielo, la estrella llamada la estrella de Belén, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. O sea, ¿dónde está Melquisedec? El rey de los judíos. Porque el rey de los judíos es Melquisedec. Y ahora Melquisedec vendría en carne humana y viviría en medio de los seres humanos. Ese era nada menos que Melquisedec, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que vendría en carne humana en medio de los seres humanos. Ahora, él también en otra ocasión, cuando más adelante Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios descendió en forma visible a Abraham, y Abraham lo llamó Elohim. Dios descendió en forma visible con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y comieron con Abraham. Y luego se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra para destrucción de Sodoma y Gomorra, tipo y figura de la destrucción del reino de los gentiles para el día postrero. Ahora encontramos que Cristo en una ocasión dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio? Cuando le apareció como Elohim y comió con Abraham. Y discernió el corazón de Sara. Y le dijo los pensamientos del corazón de Sara, cuando Elohim le dijo a Abraham que Sara tendría un hijo. Abraham tendría un hijo por medio de Sara y le llamaría Isaac. Sara se rió en su corazón, no con sus labios, sino en su corazón. Y Dios dijo: ¿por qué se ha reído Sara, tu esposa, tu mujer? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Abraham sabía que no la había, y Sara también. Y si Dios estaba prometiendo que Abraham tendría un hijo por medio de Sara, como le había dicho anteriormente, así sería. Sara pensó, ya siendo vieja, y mi Señor también ya siendo viejo, he de tener deleites
y he de tener un hijo. Y se rió en su corazón con incredulidad. Porque normalmente para los seres humanos, una persona que ya tiene 89 años, como Sara tenía 89 años, no se puede esperar que tenga un hijo. Y un hombre que tenía 99 años de edad, ¿cómo puede ser posible que por medio de un hombre de 99 años de edad y una mujer de 89 años de edad pueda venir un hijo? Para Dios no hay ninguna cosa imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios le había cambiado el nombre a Abraham y a Sara, y ahí Dios le habla también a Abraham del hijo prometido, y ellos fueron rejuvenecidos para poder tener el hijo prometido. Pues miren, después de esta ocasión y después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Abraham se fue a otro territorio y el rey de ese territorio, Abimelech, se enamoró de Sara. Y mi pregunta es, ¿qué rey se enamora de una mujer de 89 años? Ningún hombre, ningún rey se enamora de una mujer de 89 años. Pero estaba rejuvenecida y parecía una joven como era antes, cuando Abraham y Sara habían comenzado. Y Abraham estaba también joven. Por lo tanto, podían tener el hijo prometido. Al tiempo de la vida, Dios le daría el hijo prometido. Y ellos regresaron al tiempo de la vida para tener el hijo prometido. Y encontramos que tuvieron el hijo prometido y le pusieron por nombre Isaac, como Dios le había ordenado. Y por medio de Isaac vendría la descendencia terrenal de Abraham. Y esa descendencia terrenal de Abraham vino a ser el pueblo hebreo, el cual tiene una promesa de bendición divina, la cual es terrenal. Pero vean, por medio de Abraham también vendría una descendencia terrenal, celestial, el Israel celestial, el cual por medio del segundo Isaac, porque el hijo de la promesa, la simiente real de Abraham, es Cristo. Y por medio de Cristo ha estado siendo creado un nuevo pueblo, una nueva nación. Es una nación celestial. Es el Israel celestial, el cual tiene las promesas y bendiciones celestiales. Y ese Israel celestial en el Nuevo Testamento es llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa iglesia del Señor Jesucristo es la que ha nacido por medio de creer en Cristo como su Salvador y recibir su Espíritu Santo. Es compuesta por personas creyentes en Cristo que han recibido su Espíritu Santo. Esa es una nueva raza. Una nueva raza que Dios ha estado creando. Y así como la raza terrenal comenzó con Adán, la raza celestial comienza con el segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis capítulo 2, verso 14 nos dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. El principio no de la creación antigua de Adán, la cual es una creación que cayó de la vida eterna, sino Cristo es el principio de la nueva creación. Cristo es el principio de la iglesia,
de esa raza celestial. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el principio y el personaje máximo de esa raza celestial. Ahora, vean ustedes que en medio de esta raza terrenal, Dios ha estado creando una nueva raza. Una nueva raza que comenzó con nuestro amado Señor Jesucristo y continuó el día de Pentecostés con 120 personas que nacieron de nuevo en esa nueva raza y vinieron a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante han estado naciendo en esa nueva creación millones de seres humanos desde los días de Cristo hasta este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, vean ustedes, esta nueva raza comienza como comenzó el principio de la creación de Dios Jesucristo. Comienza teniendo un cuerpo teofánico, el cual recibe cuando recibe a Cristo como su Salvador y recibe su Espíritu Santo. Ahí recibe el cuerpo teofánico, que es el espíritu teofánico de la sexta dimensión, para con ese espíritu teofánico ser guiado en esta vida y ser guiado a toda justicia y a toda verdad. Ser guiado en el programa divino para en el día postrero recibir un cuerpo eterno en el tiempo en que los muertos en Cristo han de resucitar y nosotros los que vivimos hemos de ser transformados. Pues Cristo prometió en San Juan capítulo 6, verso 40, que habrá una resurrección en el día postrero. Y dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo dice Jesucristo que resucitará? A los creyentes en él que han muerto en el día postrero. ¿Y qué de los que estamos vivos y veamos a los muertos en Cristo resucitados en el día postrero cuando eso suceda? Pues la promesa es que seremos transformados. Ahora, ¿quiénes serán transformados? No serán todos los seres humanos. Serán los creyentes en Cristo que han recibido su Espíritu Santo y por consiguiente han nacido de nuevo y han entrado al cuerpo místico de Jesucristo. O sea, han entrado al reino de Dios. Hay una forma para entrar al reino de Dios. Y esa se la dio Cristo a Nicodemo. En el capítulo 3 de San Juan le dice: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios o reino de los cielos. Nicodemo, pensando en el nacimiento natural, le pregunta a Cristo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que tomó estas palabras en forma literal y pensó en un nuevo nacimiento por medio de una mujer. Y ahora le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, Nicodemo aquí se identifica como un hombre ya viejo. Y si estaba viejo, su madre o estaba ya ancianita o había muerto. Y si había muerto, el nuevo nacimiento para Nicodemo era imposible. Y si era imposible el nuevo nacimiento para él, era imposible entrar al reino de Dios. Ahora Nicodemo estaba interesado en entrar al reino de Dios, como toda persona está interesada en entrar al reino de Dios. Y hay una forma para entrar al reino de Dios, y esa la dio Jesucristo.
no es por buenas obras, no es por posición social, económica o cultural o la que sea, o económica o política, no. Es por medio del nuevo nacimiento, le dice Cristo a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora que Cristo establece el nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios, la persona necesita creer en Jesucristo como su Salvador y recibir su Espíritu Santo. Pues el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y los mismos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo no habían nacido de nuevo, mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra con ellos en su ministerio terrenal. Pero el día de Pentecostés nacieron de nuevo. 120 personas entraron al reino de Dios. Y de ahí en adelante continuaron entrando por cientos, por miles y por millones hasta el día presente. Y el reino de Dios ha ido creciendo de etapa en etapa, como un monte que va creciendo. Como Daniel dijo que vio la piedra no cortada de manos que creció y se formó un gran monte, o sea, un gran reino. Y así es la iglesia del Señor Jesucristo. Comenzó con una piedrecita, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo, la piedra no cortada de manos, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo, que es Jesucristo. Y vean cómo ha ido creciendo el reino de Dios, de etapa en etapa, de edad en edad, a medida que van escuchando la predicación del evangelio de las personas y van creyendo en Jesucristo como su Salvador y van recibiendo el Espíritu de Jesucristo. Va creciendo el reino de Dios como una gran montaña hasta que en el día postrero se completará el cuerpo místico de Cristo, el reino de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora, nosotros estamos conscientes que estamos viviendo en el tiempo final. Y eso significa que nosotros tenemos que comprender las cosas que deben suceder en este tiempo en el cual nosotros vivimos, porque de otra manera se cumplen y ni nos daremos cuenta de lo que ha sucedido en el programa de Dios, como le sucedió al pueblo hebreo, que vivió en el tiempo del cumplimiento de la venida del precursor de la primera venida de Cristo, que fue Juan el Bautista, y ni supieron que el profeta precursor de la primera venida de Cristo, señalado proféticamente como Elías, vino y no lo conocieron. Cristo hablando de Juan el Bautista como el Elías que tenía que venir para que el tiempo, nos dice en el capítulo 11 de San Mateo, y quiero leer ese pasaje para que ustedes vean lo que significa el cumplimiento profético de una promesa divina. Vean capítulo 11, verso 9 en adelante de San Mateo, dice: pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto lo dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, pues esto es lo que está citando Jesucristo aquí. Y también el profeta Isaías en el capítulo 40 dijo que vendría uno clamando en el desierto. Sería la voz de uno clamando en el desierto y preparando el camino. Y eso se cumplió en Juan el Bautista. Y esta profecía de Malaquías también se cumplió en Juan el Bautista. Dice: de cierto os digo
entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan? Porque el más pequeño del reino de los cielos es el más pequeño del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, la persona, parte del cuerpo místico de Cristo, parte de la iglesia del Señor Jesucristo, aunque sea un recién nacido, es mayor que Juan el Bautista. ¿Y esto por qué? ¿Cómo es posible que una persona sencilla de la iglesia del Señor Jesucristo pueda ser mayor que un profeta tan grande como Juan el Bautista? Es que Juan el Bautista pertenece al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se cumplió con los siervos de Dios, que es el pueblo hebreo. Pero el Nuevo Testamento se cumple con los hijos e hijas de Dios. ¿Y quién es mayor en una casa, los hijos o los siervos? Los hijos son mayores. Por lo tanto, los hijos de Dios son mayores que los siervos de Dios. Son mayores que el pueblo hebreo. Los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y esto es porque el pueblo hebreo es el Israel terrenal y la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial. El pueblo hebreo es la simiente de Abraham según la carne, la simiente de Abraham terrenal. Y la iglesia del Señor Jesucristo es la simiente de Abraham según la fe en Cristo. O sea, la simiente celestial de Abraham. Hijos e hijas de Abraham por la fe en Jesucristo. Ahora podemos ver el porqué. El más pequeño del reino de los cielos, o sea, de los miembros del cuerpo místico de Cristo, es mayor que Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora esta es otra escritura que algunas personas al leerla piensan que el último profeta de la historia de la raza humana es Juan el Bautista. Pero eso no es así. Porque después de Juan el Bautista vino un profeta mayor que Juan. Juan decía de él, el que viene después de mí es mayor que yo. ¿Y quién era ese? Jesucristo, el profeta de Nazaret. Y después de Jesús vinieron los apóstoles que eran también profetas. San Pedro, San Juan, San Pablo, todos ellos fueron profetas también. Y la escritura dice en Efesios capítulo 4 nos dice que Dios ha colocado en su iglesia, ha colocado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos. O sea que esta escritura que nos dice, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, nos muestra que son los profetas bajo la dispensación de la ley que llegaron hasta Juan el Bautista. Con Jesús de Nazaret comenzó una nueva dispensación. Y ahí estaba un profeta dispensacional mayor que Juan el Bautista, y luego el más pequeño de la dispensación de la gracia de los miembros del cuerpo místico de Cristo es mayor que Juan el Bautista. Y sigue diciendo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Quién es aquel Elías que había de venir? Juan el Bautista. ¿Y por qué se llamaba Juan y no se llamaba Elías? Pues Dios le dijo al arcángel Gabriel que le dijera al padre de Juan el Bautista, le dijera que iba a tener un hijo por medio de su esposa Elizabeth, la cual ya era avanzada en edad y era estéril. Pero como no hay ninguna cosa imposible para Dios, pues iba a tener el sacerdote Zacarías un hijo por medio de su esposa Elizabeth. Él había orado a Dios por un hijo y Dios le iba a conceder su petición. Y vean lo que dice el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías en el capítulo 1 y versos, vamos a ver, y verso 11 en adelante dice, capítulo 1, verso 11 en adelante de San Lucas dice,
Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino de sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora miren, este hijo que tendría el sacerdote Zacarías, el arcángel le dijo que le pusiera por nombre Juan, y luego le dice que ese hijo que tendrá será un profeta de Dios, y será grande delante de Dios, y vendrá con el espíritu y virtud de Elías. Ahora, esta es la tercera ocasión en que el espíritu y virtud de Elías viene a la tierra. Primeramente había venido en el profeta Elías Tisbita. Luego vino en Eliseo, el cual pidió una doble porción del espíritu que estaba en Elías y la recibió. Y cuando Elías Tisbita fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, platillo volador, como le llamarían en la actualidad, el manto de Elías cayó a tierra. Eliseo lo tomó, fue frente al Jordán, hirió las aguas del Jordán, diciendo: ¿dónde está el Dios de Elías? Las hirió, y se abrieron, y pasó en seco. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado del Jordán, al otro lado de donde Elías Tisbita había sido arrebatado al cielo, cuando vieron que Eliseo hizo lo mismo que había hecho Elías, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Porque vieron que continuó el ministerio de Elías, pero ahora se llamaba, el velo de carne se llamaba Eliseo, pero allí estaba el ministerio de Elías nuevamente en la tierra. Y la tercera ocasión fue en Juan el Bautista. El mismo Cristo dice que él es aquel Elías que había de venir. Y luego también encontramos que el arcángel Gabriel dijo que ese profeta Juan el Bautista sería el hombre en el cual vendría el espíritu y virtud de Elías manifestado. Él vendrá en el espíritu y virtud de Elías. Ese era el Elías que había de venir en aquel tiempo para preparar al pueblo para la primera venida de Cristo. Este es el Elías que aparecía o que aparece en Malaquías capítulo 4 verso 5 en adelante, donde dice: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ahora vean ustedes que cuando Dios dice: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, cuando le envía es otro hombre, pero con el ministerio de Elías. Porque cuando Dios promete que va a enviar un profeta que ya envió en el pasado y tuvo su ministerio y se fue, cuando promete que lo enviará de nuevo, es el espíritu ministerial que estuvo en aquel profeta siendo manifestado en otro profeta, que no se tiene que llamar necesariamente del mismo nombre que se llamó el profeta que vino anteriormente. Ahora, vean ustedes cómo Dios envió al profeta Elías nuevamente y se llamaba ¿cómo? Juan el Bautista. Esa fue la tercera manifestación del ministerio del profeta Elías. Y vino para preparar al pueblo. Vino como precursor de la primera venida de Cristo. También en Malaquías capítulo 3 verso 1 nos habla de este profeta, de Juan el Bautista, preparándole el camino al Señor, y dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista.
Y Cristo dio testimonio de que Juan el Bautista cumplió esta profecía. Y dijo, este es de aquel del cual fue dicho, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, después del ministerio de ese profeta, ¿qué sucedería? Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? Vendría el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, le apareció también a Moisés y le apareció a los profetas del Antiguo Testamento. Miren, este ángel aquí en el Éxodo capítulo 23 y verso 20 en adelante, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora aquí este ángel que acompañaba al pueblo hebreo vendría a la tierra en carne humana. Este es el mismo verbo que se haría carne. Dice en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando se busca el origen o principio de la creación, miren dónde está, en el verbo. Este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y por él fueron hechas todas las cosas. ¿Y cómo se puede entender esto? Que el verbo era con Dios y el verbo era Dios y fue el creador de todas las cosas. Dios se creó su cuerpo teofánico, que es llamado el verbo de Dios, y estando en ese cuerpo teofánico, el cual es un cuerpo como nuestros cuerpos, pero de otra dimensión, desde ese cuerpo Dios creó todas las cosas. En palabras más claras, el creador de los cielos y de la tierra fue un hombre llamado el verbo de Dios, que era con Dios y era Dios. En palabras más claras, era Dios con un cuerpo, pero de otra dimensión. Él fue el que creó todas las cosas. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miren de dónde se originó la vida de toda la creación. En el verbo que era con Dios y era Dios. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, diese testimonio del que vendría después de él, que sería la luz. Recuerden que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, la luz de la vida eterna. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo? Vamos a ver cómo venía.
en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no le conoció. A lo suyo vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que creen en Cristo como su Salvador, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, porque les da potestad para recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y así nacer de nuevo y ser hijos e hijas de Dios, nacidos en el reino de Dios. Porque esa es la forma en que se nace como un hijo o una hija de Dios en el reino de Dios. Así como por medio del nacimiento natural, cada uno de nosotros hemos nacido como hijos o hijas de nuestros padres terrenales. Y por medio del nacimiento espiritual, al creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo, pues nacemos en la casa de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, como hijos e hijas de Dios. Ahora, nos sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, no son engendrados por medio de la unión de un hombre y de una mujer. No es por medio de un nacimiento terrenal. No es por medio de un nacimiento a través de papá y mamá, sino de Dios. Ese nuevo nacimiento del cual Cristo habló. Ahora sigue diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vieron quién es Jesucristo? El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso San Pablo también puede hablar en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? ¿Por medio de quién hizo el universo? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo fue hecho todo el universo, pero no cuando Jesucristo estaba en su cuerpo de carne, sino cuando Jesucristo estaba en su cuerpo teofánico. Y Jesucristo en su cuerpo teofánico es el verbo de Dios. Y aquel verbo se hizo carne, o sea, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Por eso cuando le preguntó Felipe o le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo dice, tanto tiempo hace Felipe que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O viceversa. Y el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? También Cristo siempre decía que no era él el que hacía las obras, sino el Padre que estaba ¿dónde? El Padre que mora en mí, él hace las obras, decía Cristo. Vean, encontramos que Cristo también dice, si ustedes no pueden creer en mí, crean a las obras, porque ellas dan testimonio de quién yo soy. Las obras que Cristo hacía no las podía hacer ningún hombre si Dios no estaba con él, dijo Nicodemo. Porque las obras que Cristo estaba haciendo eran las obras que Dios dijo que él haría para aquel tiempo. Y Dios fue el que prometió hacer esas obras y ahora las estaba haciendo
por medio de Jesús, eran las obras del Padre Celestial. Eran las obras del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eran las obras del ángel del pacto. Eran las obras del ángel de Jehová que había libertado al pueblo hebreo y había hecho aquellas obras en el Antiguo Testamento, y ahora estaba en carne humana en la persona de Jesús, haciendo las obras correspondientes a la primera venida del Mesías, a la venida de Cristo, del Mesías, como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo en la cruz del Calvario y así redimirnos y así limpiarnos de todo pecado para que pudiésemos entrar al reino de Dios, para que así pudiésemos recibir el Espíritu de Dios y nacer en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Ahora hemos visto quién era el ángel de Jehová, el ángel del pacto que guió al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Ahora hemos visto el por qué Cristo podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Lo vio y se gozó, pues lo invitó a comer. Cuando Dios le apareció, cuando Jesucristo le apareció en forma visible con los arcángeles Gabriel y Miguel. Y Abraham le dijo que le iba a preparar una ternera. Y se la preparó. Le preparó panes. Le dio también mantequilla y leche. Le dio comida a él y a sus arcángeles. Y comieron con Abraham. Abraham deseó ver mi día. Lo vio y se gozó. Le dicen a Jesús, no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. En palabras más claras le están diciendo, tú eres un mentiroso. Pues Abraham vivió hace cientos de años. O sea, no conoces ni la historia. Abraham vivió hace cientos de años y tú naciste hace poco, no tienes 50 años todavía y estás diciendo que has visto a Abraham. Pero miren, había visto a Abraham y Abraham lo había visto a él, no en ese cuerpo de carne que tenía en la actualidad, sino en aquel cuerpo en el cual le apareció a Abraham y comió con Abraham. Y luego fue para la destrucción de Sodoma y de Gomorra, la cual se llevó a cabo por medio de la presencia de los arcángeles Gabriel y Miguel y Dios, el Verbo que estaba allí presente, el cual era el mismo Jesucristo. Miren, a Jesucristo lo rechazaban y querían apedrearlo, y Jesús pregunta en una ocasión, ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho en medio vuestro ustedes quieren apedrearme, quieren matarme? Le dicen, por buena obra no queremos apedrearte, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. Pero ellos no comprendían que siendo Dios, siendo el ángel del pacto, el ángel de Jehová, siendo el Verbo, se había hecho carne, se había hecho hombre y vivía entre los seres humanos. Y no sabían que ese era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el Dios de Israel en la forma de un profeta. Y ellos no entendían esto. Pero cuando se le pregunta a los hebreos, ¿qué relación tiene el Mesías con Dios? Ellos dicen, pues que el Mesías es Dios. Pero no habían comprendido que aquel que estaba entre ellos era el Mesías, el Cristo, hecho carne en medio de ellos en el cumplimiento de su primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ahora todo esto Dios lo tenía en su programa. Pues la Escritura nos dice en San Pedro, primera de Pedro capítulo 1 y versos, vamos a ver, versos 18 en adelante dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba destinado Cristo para venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya ese programa de la redención, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, estaba destinado por Dios. Estaba programado por Dios. ¿Dónde estaba? En la mente de Dios. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y también de mí. Manifestado en los postreros tiempos o postreros días, pues para los días de Jesús, cuando ya tenía de 4 a 7 años de edad, comenzaron los días postreros. Porque los días postreros son el 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. Y el día postrero delante de Dios es el 7º milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 y también nos dice el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el 7º milenio y por consiguiente estamos ya en el día postrero. Estamos en el primer siglo del día postrero, en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo, el cual estuvo aquí en la tierra en el primer siglo del 5º milenio. O sea, en el primer siglo del primer día de los días postreros. Un día delante de Dios es como 1000 años. Cuando Dios habla de un día, para Él son 1000 años para nosotros. Ahora la resurrección de los muertos en Cristo está prometida para el día postrero, o sea, para el 7º milenio. Por eso en las edades pasadas no podía ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo. Y encontramos que el día postrero, que es el 7º milenio, es también el día del Señor. El 7º milenio está representado también en el día sábado, que es el 7º día de la semana, el cual para el pueblo hebreo es el día del Señor como día de la semana. Pero como día delante de Dios, el día del Señor es el 7º milenio, para el cual hay grandes bendiciones de Dios para la raza humana. Hay grandes bendiciones de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Hay grandes bendiciones de Dios para el pueblo hebreo. Hay grandes bendiciones de Dios para la América Latina y el Caribe. Hay grandes bendiciones de Dios para nuestra juventud y también para nuestros niños y también para los adultos. Ahora, ¿por qué digo para la América Latina y el Caribe hay grandes bendiciones? Porque el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, comenzó allá en la tierra de Israel, en el este, así como el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Encontramos que la dispensación de la ley representa o está representada en el lugar del atrio. La dispensación de la gracia está representada en el lugar santo y la dispensación del reino está representada en el lugar santísimo. Ahí está el misterio del templo de Salomón. Contiene todo el programa divino en forma de un mapa o de un plano de todo lo que Dios hará. Contiene todo el secreto de la construcción del templo eterno para Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y conforme a ese diseño que tiene el templo que construyó Salomón y que tiene el tabernáculo que construyó Moisés, el cual es de acuerdo al que está en el cielo, al templo que está en el cielo, conforme a ese diseño, Jesucristo ha estado construyendo un templo para Dios, una casa para Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual comenzó allá en el este. Luego encontramos que
La primera etapa o edad de la iglesia gentil correspondiente al lugar santo comenzó en Asia Menor. Allí fue la primera edad y el mensajero fue San Pablo. Y así Cristo, vean ustedes, ha estado construyendo desde Asia Menor, de ahí para acá, o de ahí hacia acá, encontramos ha estado construyendo el lugar santo de su templo espiritual. En el lugar santo estaba un candelero o candelabro con 7 lámparas encendidas, las cuales representan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, con sus 7 ángeles mensajeros encendidos en el fuego del Espíritu de Dios, alumbrando en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y de ahí saliendo la luz para el mundo entero. Luego encontramos que esa parte del templo del Señor Jesucristo ha estado siendo construido con seres humanos. Porque ahora Cristo no está construyendo con piedras literales o madera literal, sino con piedras vivas que son seres humanos. Porque está construyendo una casa, un templo para Dios. Comenzando en el este, luego encontramos que de Israel pasó a Asia Menor, de Asia Menor pasó a Europa, donde envió 5 ángeles mensajeros en diferentes etapas, a través de los cuales llamó y juntó las piedras vivas de los escogidos de esas 5 edades que se cumplieron en Europa, en diferentes naciones europeas. Y luego de Europa pasó el Espíritu de Cristo a Norteamérica, donde envió su 7º ángel mensajero para la 7ª edad de la iglesia gentil, al cual ungió con su Espíritu Santo, y vino en el espíritu virtud de Elías en su 4ª manifestación. O sea, la 4ª ocasión en que el ministerio de Elías ha estado en la tierra, ha sido en el 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, el precursor de la segunda venida de Cristo, el cual fue el reverendo William Marion Branham en Norteamérica. El hombre se llamaba William Marion Branham, pero el ministerio se llamaba Elías. Así ha sido siempre que Dios ha prometido enviar nuevamente un profeta que vino en el pasado. Es el ministerio de ese profeta que se llama de otro nombre. No se llama del nombre que se llamó al principio. Ahora encontramos que está prometido para venir postrero en el 7º milenio, venir por 5ª vez. Y para ese tiempo también está prometido el espíritu virtud de Moisés para venir por 2ª vez. Ese es un espíritu ministerial dispensacional para una nueva dispensación, la dispensación del reino. Mensaje dispensacional que es el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y también está prometido el misterio de Jesucristo nuevamente sobre la tierra. Así es que tenemos la promesa de 3 grandes ministerios para ser manifestados en este planeta Tierra en el día postrero, en el día del Señor. Es para el día del Señor en que Juan el Bautista escuchó la voz de Cristo como una gran... Nos dice en el capítulo 1, verso 10 al 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es nuestro amado Señor Jesucristo? Es la voz de nuestro Cristo en el día postrero, en el día del Señor, manifestándose, hablándole a su pueblo las cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿cómo y en quién estará la voz de Cristo en el día postrero? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Nos dice Dios por medio del profeta Amós en el capítulo 3 y verso 7.
Y también nos dice por medio del profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 18 y versos 15 al 19. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como estará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién dice Dios si el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo en lo que han dicho: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él envía. Hay personas que dicen: me gustaría escuchar la voz de Dios. Y miren la forma sencilla en que las personas pueden escuchar la voz de Dios: encontrando al profeta que Dios ha enviado para ese tiempo, porque en la boca de ese profeta está la palabra de Dios para ese tiempo. Ahí es donde Dios coloca su palabra. Les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Pues todo lo que Dios le mande a hablarle al pueblo. Algunas personas podrán decir: es que yo no estoy interesado en escuchar a un hombre. Yo tampoco estoy interesado en escuchar a un hombre. Yo estoy interesado en escuchar a Dios. Pero Dios tiene una forma para hablarle a los seres humanos, y es por medio de un hombre, de un profeta, y no hay otra forma. Y el que diga: pues a mí no me interesa oír a Dios en esa forma. Usted diría lo mismo en el tiempo del profeta Moisés, usted diría lo mismo en el tiempo del profeta Noé, en el tiempo del profeta Enoc, en el tiempo del profeta Abraham. Usted diría lo mismo en el tiempo del profeta Elías, usted diría lo mismo en el tiempo del profeta Juan el Bautista, usted diría lo mismo en el tiempo del profeta Jesús de Nazaret, como dijeron en aquel tiempo muchas personas, y decían que era un falso profeta y no lo querían escuchar. Usted diría lo mismo, pero si usted dice: yo quiero oír la voz de Dios por medio del enviado de Jesucristo, del enviado de Dios, pues usted haría y diría lo mismo en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Noé. Usted diría lo mismo en el tiempo del profeta Elías, diría lo mismo en el tiempo del profeta Isaías, diría lo mismo en el tiempo del profeta Juan el Bautista, diría lo mismo en el tiempo del profeta Jesucristo, diría lo mismo en el tiempo de los apóstoles, diría lo mismo en el tiempo de cada ángel mensajero. ¿Por qué? Porque usted sabe que la única forma para escuchar la voz de Dios es por medio de un ser humano, por medio de un profeta enviado por Dios, el cual viene con las dos conciencias juntas. Y por eso puede escuchar de Dios, para darle a conocer las palabras de Dios a los hijos de los hombres en este planeta Tierra, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Quiere conocer los secretos de Dios revelados? Pues busque y encuentre al profeta correspondiente a este tiempo final. Busque al mensajero prometido por Dios para este tiempo. Ahora, ¿qué de aquellas personas que no quieran escuchar? Vamos a ver lo que dice aquí. Pues toda persona tiene libre albedrío, y por esa causa tiene la persona que por sí misma determinar o decidir si escuchará o no escuchará. Porque la persona es la que va a recibir el beneficio si escucha, o va a recibir las consecuencias negativas si no escucha. Ahora vamos a ver lo que sucederá con los que no escucharán. Dice: mas o cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y en Hechos capítulo 3, verso 22 al 23 dice: yo le desarraigaré del pueblo. O sea que pierde el derecho a la vida eterna porque no escuchó la voz de Dios por medio del profeta que Dios envió. Ahora encontramos que para el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, hay cosas que deben suceder.
Y tenemos la promesa que la voz de Cristo, como una gran voz de trompeta, estará hablando en el día postrero, en el día del Señor. Juan escuchó la voz de Cristo como una gran voz de trompeta hablando. Y en el capítulo 4, verso 1 en adelante nos dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vean la voz de Cristo, esa voz de trompeta o gran voz de trompeta. Dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es Cristo el que estará dando a conocer estas cosas que deben suceder. Pero tendrá que tener un mensajero aquí en la tierra, un profeta aquí en la tierra, a través del cual dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y habrá prometido Cristo enviar un profeta, un mensajero, un ángel mensajero, para dar a conocer estas cosas. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y hemos de saber si Él lo ha prometido o no lo ha prometido. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo hemos de conocer las cosas que deben suceder pronto? Por medio del ángel del Señor Jesucristo enviado para darnos a conocer estas cosas. Porque ese ángel mensajero es el último profeta mensajero para la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, que contiene la revelación divina de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. El mensaje del evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y todos los eventos del día postrero del séptimo milenio giran alrededor de la segunda venida de Cristo. Y este ángel mensajero de Jesucristo es el enviado de Jesucristo para el día postrero, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este es el mensajero del día postrero, o sea, del séptimo milenio, para la dispensación del reino. Este es el mensajero de Jesucristo para el día del Señor. Cristo estará en Espíritu Santo revelado, velado y revelado en y a través de su ángel mensajero, y estará hablando con esa gran voz de trompeta a través de su ángel mensajero. Él colocará en la boca de su ángel mensajero la palabra. Colocará en la boca de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto, para que las dé a conocer a su pueblo, a su iglesia y a todos los seres humanos. Esta es la única forma para conocer estas cosas que deben suceder pronto y ser llamados y juntados en el día postrero. Porque este ángel mensajero viene con la gran voz de trompeta o trompeta final. Pues Cristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24 y verso 31. O sea que el llamado y recogimiento de los escogidos para el día postrero viene por medio del mensaje de la gran voz de trompeta a través del ángel del Señor Jesucristo, en quien estarán los ministerios de Elías por quinta vez, y de Moisés por segunda vez, y de Jesucristo por segunda vez. Esos son los ministerios prometidos para el día postrero, los cuales estarán operando, estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el misterio del ángel del Señor Jesucristo, y ese es el por qué Juan el apóstol quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo en dos ocasiones. Y en las dos ocasiones le fue prohibida la adoración al ángel del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor Jesucristo es el profeta final que Jesucristo envía a su iglesia y después lo enviará al pueblo hebreo. Ese es el profeta mensajero de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino. Y él será conocido porque estará ungido con el Espíritu de Jesucristo, como dice
Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, donde nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Es el Espíritu Santo. San Pablo dice en Efesios capítulo 4 verso 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención es el tiempo en que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa es la redención del cuerpo. En Romanos capítulo 8 nos habla de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y nos dice que es esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios la adopción, la redención del cuerpo. Vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8, verso 19 en adelante dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la redención de nuestro cuerpo es la transformación de nuestros cuerpos para tener un cuerpo eterno y glorioso y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que este ángel del Señor Jesucristo, este ángel que sube de donde nace el sol, viene con el sello del Dios vivo, o sea, viene con el Espíritu Santo, porque Cristo viene en él en Espíritu Santo manifestado. Él es un redimido por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, lleno del Espíritu de Jesucristo. Tiene el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Y este ángel tendrá un ministerio también en favor del pueblo hebreo. Sigue diciendo: y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra y al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y sigue numerando cada tribu y 12,000 sellados de cada tribu. Porque estos 144,000 son hebreos de las 12 tribus de Israel. No son gentiles, sino hebreos. Y el ministerio en favor de ellos es el ministerio de este ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo, y por consiguiente el Espíritu Santo viene operando en él los ministerios de los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías, que estarán en favor del pueblo hebreo, conforme a Apocalipsis capítulo 11, para llamar y juntar 144,000 hebreos. Viene con el sello del Dios vivo el ángel que sube del nacimiento del sol, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Juntan a los escogidos de entre los gentiles primeramente, y después los escogidos del pueblo hebreo. Estos ministerios estarán operando en el ángel del Señor Jesucristo, que es el ángel que viene con el sello del Dios vivo en el día postrero. Y viene dando a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. Todas estas profecías bíblicas correspondientes al día postrero son reveladas, son abiertas por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero para todos los hijos e hijas de Dios. Y así es como obtenemos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto.
quieren saber las cosas que deben suceder, busquen al ángel del Señor Jesucristo que viene dando a conocer estas cosas que deben suceder y obtendrán el conocimiento correcto y verdadero de estas cosas que deben suceder y obtendrán el conocimiento de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para que así no se les pase por alto la segunda venida de Cristo correspondiente al día postrero, al séptimo milenio, que es el día del Señor. Así como se les pasó por alto la primera venida de Cristo al pueblo hebreo. No se esperaban que el cumplimiento de la venida del Mesías fuera en una forma tan sencilla y que fuera el cumplimiento de la venida del Mesías en un joven carpintero llamado Jesús de allá de Nazaret. Miren, en las interpretaciones teológicas que tenían con relación a la venida del Mesías, en ninguna estaba que el Mesías sería un joven carpintero de Nazaret que vendría predicando y vendría proclamando el reino de Dios. Pero se cumplió la profecía o las profecías de la primera venida de Cristo en aquel joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Y Jesús dio testimonio de las profecías que se estaban cumpliendo en él. Él dio testimonio de las cosas que tenían que estar sucediendo en aquel tiempo. Aún dio testimonio de su precursor Juan el Bautista. Lo identificó. Ahora algunas personas pensaban, este joven de Nazaret, las personas de su ciudad, decían, este joven lo conocemos nosotros. Conocemos a su padre José, que es carpintero, conocemos a su madre María, conocemos a sus hermanos y hermanas, y ahora, ¿cómo viene este a decirnos que él es el Mesías? Porque él leyó la escritura de Isaías capítulo 61, allí en la sinagoga de la ciudad donde él se había criado. En el capítulo 4 de San Lucas dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al sacerdote, o sea, al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dando testimonio de que en él se estaba cumpliendo la venida del Mesías. Pero no pudieron creer. Solamente escucharon unos momentitos y se levantaron todos y lo echaron fuera de la sinagoga, lo llevaron a un despeñadero de la ciudad para despeñarlo, para que se muriera, para matarlo, porque no pudieron creer en él. Decían, ¿de dónde tiene estas palabras y estos milagros? ¿No es este Jesús, el hijo de José, al cual nosotros conocemos? Y ahora, ¿de dónde viene él con estas cosas? Pensaron que era un falso profeta, pensaron que estaba loco, pero los que estaban mal eran ellos. Jesús estaba bien. Jesús estaba dando testimonio de las cosas que debían suceder en aquel tiempo. ¿Y cuáles eran? La primera venida de Cristo y también la venida de su precursor. Y él dio testimonio del cumplimiento de esas profecías. Y cuando se llega el tiempo para el cumplimiento de las profecías bíblicas, encontramos que el que las da a conocer casi siempre es conceptuado, loco o fanático, y lo persiguen y no quieren saber de él en la mayor parte de las ocasiones y de los lugares.
Así sucedió con los profetas del Antiguo Testamento. Dice Jesús, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice Jesús. Y así por el estilo encontramos el por qué los profetas fueron perseguidos. Pero ellos eran la palabra de Dios para el tiempo en que vivieron. Ellos eran la boca de Dios. La palabra de Dios estaba en ellos y por medio de ellos vino la palabra al pueblo. Y gracias a que Dios envió hombres ungidos con su Espíritu Santo, en donde colocó su palabra, tenemos hoy en día la palabra de Dios llamada la Biblia, que es la voz de Dios para la raza humana por medio de seres humanos. Y ahora para el día postrero la misma Biblia nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Este es el misterio del ángel del Señor Jesucristo. Este es el misterio prometido para en el día postrero ser revelado a la raza humana. Este ángel mensajero del Señor Jesucristo vendría en carne humana en la forma de un profeta, y en él estarían manifestados los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Pero con todo y eso, ese profeta, el ángel del Señor Jesucristo, ni es Elías, ni es Moisés, ni es Jesús. Pero en él estarían los ministerios de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesús por segunda vez. Porque ese es el ungido del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que tiene y el que opera ministerios en los seres humanos, en sus profetas. Y siendo que este ángel del Señor Jesucristo es el profeta final, el último de los profetas, es el profeta de la dispensación del reino, viene ungido con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene manifestando a través de ese profeta los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y viene clamando como cuando un león ruge. Y 7 truenos vienen emitiendo sus voces y vienen dando a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Es por medio de ese ángel mensajero que la gran voz de trompeta final, que es la voz de Cristo, los hijos e hijas de Dios la escucharían en el día del Señor, en el día postrero, y por medio de esa voz de gran voz de trompeta, escucharían las cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo prometió dar a conocer a su pueblo. Y para eso envía su ángel mensajero, para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Será la voz de Cristo en su ángel mensajero. Será el mensaje de Jesucristo en su ángel mensajero, llamando y juntando a todos sus escogidos en el día postrero, para pronto ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero, como Cristo ha prometido. Estamos viviendo nosotros en el tiempo final, en el día postrero, en el tiempo profético en que la señal del Hijo del Hombre sería vista en el cielo, y en donde el Hijo del Hombre vendría en las nubes del cielo y enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y así como hubo una señal en el cielo para la primera venida de Cristo, que fue la estrella de Belén, la cual aparece en la Biblia como la señal de la venida del Rey de Israel, encontramos que para el tiempo final aparecería también la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora, en febrero 28 de 1963, apareció esta nube misteriosa sobre los cielos de Arizona y de Nuevo México, y fue tomada
esta foto o estas fotos y fueron publicadas en la revista Ciencia y en la revista Life, y fue publicada como una nube misteriosa porque a la altura que estaba esta nube no había humedad, ni aviones viajan a esa altura, pues estaba a 26 millas de altura y tenía un tamaño de 30 millas de ancho por 50 millas de largo. Y publicaron que era una nube misteriosa porque no encontraron explicación científica para la existencia de esa nube allá en el cielo a esa altura. El misterio de esa nube es el siguiente. Ahí estaban 8 ángeles de Dios, los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y el ángel que era diferente a los demás, el cual tenía el 7º sello. 7 de esos ángeles habían tenido sus ministerios aquí en la tierra, cada uno en la edad en que Dios los envió, y se estaba viviendo en el final del ministerio del 7º ángel mensajero. Pues esta nube apareció en el 1963 y en el 1965, 24 de diciembre, partió el precursor de la segunda venida de Cristo, que fue el 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil. Él fue uno de los mensajeros de los ángeles que estuvo en esta nube. Todos ellos estaban en sus cuerpos teofánicos de la 6ª dimensión. Por eso aparece así esta nube formada por 8 ángeles. Y el ángel, que era muy diferente a los demás, tendría su ministerio en medio de su pueblo después del precursor de la segunda venida de Cristo. Después vendría el ministerio de este ángel, que era muy diferente a los demás. Vendría en carne humana esa manifestación del ministerio de este ángel y se cumpliría la labor correspondiente al ministerio de este ángel diferente a todos los demás, el cual vendría dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y con ese mensaje con el cual revela todas estas cosas, estaría llamando y juntando a todos sus escogidos en el día postrero, en el día del Señor. Ahora hemos visto lo que es la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cómo fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo para la primera venida de Cristo? La estrella de Belén. Ahora, una señal también para la segunda venida de Cristo. Para el mes de enero también hubo un evento el 23 de enero a la 1:35 de la tarde, hora de Puerto Rico, en donde ciertos planetas se colocaron en ciertas posiciones y formaron la estrella de David, la estrella de 6 puntas o puntos, lo cual también es una señal grande en el cielo. Y también publicaron que durante toda esa temporada ha estado saliendo o viéndose allá en Jerusalén una estrella muy grande, y dicen que esa fue la misma estrella que vieron los magos cuando Jesucristo nació. Y esa estrella fue vista por 2 años en el tiempo del nacimiento de Jesucristo. O sea, desde que Cristo nació hasta que los magos llegaron a la casa, pues ya no estaba en el pesebre, nació en un pesebre, pero después, cuando los magos llegaron, ya Jesús tenía como 2 años de edad. Por eso Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, entendiendo el tiempo desde que la estrella había comenzado a salir.
O sea que había comenzado a salir desde hacía ya 2 años y Herodes dijo, pues si hace 2 años que comenzó a salir esa estrella, pues el Mesías debe tener como 2 años. Matando a los niños de 2 años hacia abajo, mataré al Mesías. Pero el ángel Gabriel le dijo a José y a María, le dijo a José, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo, por lo tanto vete a Egipto. Herodes se levantó José se levantó esa misma noche, tomó al niño y a María su madre, se fue a Egipto, y cuando Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, murieron todos los niños de 2 años hacia abajo, pero Jesús no murió. Ya estaba en Egipto, y cuando Herodes murió después, al tiempo, el arcángel Gabriel apareció a José y le dijo, José, hijo de David, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que buscaban al niño para matarlo ya murieron. O sea que la muerte que quería Herodes darle al niño, pues quería matar a Jesús. Vean ustedes, se tornó en contra del mismo Herodes y Herodes murió después. Porque el que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldito. Así que la maldición le cayó a Herodes. Ahora todos aquellos niños que murieron de 2 años hacia abajo, pues están salvos, se salvaron. No hay ningún problema por ellos, para ellos. Murieron por causa de Cristo, pues estaban buscando a Cristo. Pero luego Cristo murió por ellos y por todos nosotros. Ahora podemos ver cómo el programa divino se lleva a cabo en una forma sencilla, y Dios oculta de los ojos de los sabios y entendidos estas cosas. Ocultó la primera venida de Cristo de los sabios y entendidos religiosos, doctores en divinidad y en teología, como el sumo sacerdote, los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos, y el concilio del Sanedrín, que era el concilio de la religión hebrea, compuesto por 70 hombres sabios teólogos, y como cabeza de ese grupo, el sumo sacerdote, que hacía el número 71. Ahora miren cómo estuvo oculta la primera venida de Cristo de todas estas personas. ¿Y cómo será la segunda venida de Cristo? Ocultará a Cristo, ocultará a Dios nuevamente la venida de Cristo para el día postrero. La ocultará de los sabios, de los ojos de los sabios y entendidos en asuntos religiosos, en asuntos teológicos, como lo hizo en la primera venida de Cristo. Si lo hace, ¿qué sucederá? Los menos que podrán hablarle acerca de la segunda venida de Cristo e identificar la segunda venida de Cristo serán los sabios y entendidos en asuntos religiosos del día postrero, como fue en los días de Jesús. Cualquier persona podía decir, yo creo al sacerdote de la sinagoga donde yo voy. ¿Y qué decían los sacerdotes de las sinagogas? Ese Jesús es un revolucionario, es un samaritano y tiene demonios. ¿Por qué lo siguen? Está loco. Esa era la opinión. Y si le preguntaban al sumo sacerdote, ¿qué dijo el sumo sacerdote acerca de Jesús? Cuando le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Si tú eres, dilo y no nos turbes el alma. Jesús dijo, ya yo lo he dicho y no habéis creído. ¿Y qué dijo el sumo sacerdote? En vez de decir, gloria a Dios, que nos ha hablado claro, dijo, ¡ha blasfemado! Es un blasfemo. Rasgó sus vestidos y lo condenó a muerte. Es digno de muerte. Al propio Mesías, a su propio rey, que estaba esperando y del cual predicaba. Y decía que las profecías decían que el Mesías vendría. Y cuando vino, lo mandó a matar. Y dijo que era un blasfemo. Que si se repite lo mismo, el mismo cuadro entre los gentiles en este día postrero. Solamente hay una esperanza para conocer la segunda venida de Cristo. Y es por medio del ángel del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto.
A ese es al cual Jesucristo ha prometido enviar para el día postrero. No hay otro que nos pueda dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y por cuanto la primera venida de Cristo fue en una forma sencilla, su segunda venida no puede ser en una forma complicada. Tiene que ser en una forma sencilla también. Porque la grandeza de Dios se manifiesta en sencillez, en simplicidad. Lo grande entonces no es la parte humana, es la parte divina. Y Dios manifiesta la parte divina, que es la parte grande, en simplicidad, en algo sencillo, para que no le den la gloria a la parte humana, sino a la parte divina. Y tengan que decir, ningún hombre puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él o en él. Como dijo Nicodemo. ¿Ven? La parte humana era sencilla. La primera venida del Mesías, cumplida en un joven carpintero de Nazaret, que no tenía un grado universitario, ni tampoco tenía un grado teológico, ni tampoco era un sacerdote. Era un sencillo carpintero de Nazaret. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, amigos presentes, y también los radioyentes y televidentes que estarán escuchando esta conferencia, que si la segunda venida de Cristo Dios la cumple en otro obrero de la construcción, porque Cristo era un obrero de la construcción, para honra de los obreros de la construcción. En esa forma tan sencilla, la gloria de Dios fue manifestada en la primera venida de Cristo. Ahora, para el día postrero, tenemos una promesa muy grande que nos ayudará mucho. Y es la que hace Jesús. En Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Esa es la única forma y es el único canal de parte de Dios para las personas conocer estas cosas que deben suceder pronto, y a medida que van siendo cumplidas, ser identificadas y las personas conocerlas. Solamente por medio del ángel del Señor Jesucristo. No hay otra forma, porque la voz de Cristo, como una gran voz de trompeta, estará en su ángel mensajero en el día postrero. Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, las cosas que han de suceder después de estas. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. Las cosas que han de suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, ¿por medio de quién son dadas a conocer? Por medio del ángel del Señor Jesucristo, donde Cristo estará manifestado, hablándole a sus hijos en el día postrero. Esa es la forma en que Cristo, con esa gran voz de trompeta, estará hablándole a sus hijos, estará hablándole a su iglesia, estará hablándole al pueblo hebreo y estará hablándole a este mundo completo. No hay otra forma establecida en la Escritura. Por eso es que para el día postrero, la promesa es que tendremos el ministerio del ángel de Jesús en este planeta Tierra para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. El ángel del Señor Jesucristo estará en carne humana aquí en la tierra y será el profeta de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino, con el cual nos estaría dando a conocer todas estas cosas que deben suceder
pronto. Ese es el misterio del ángel de Jesús, el cual se haría carne, hombre, en el día postrero, y estaría entre nosotros, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Él es el ángel mensajero que viene, ungido con el Espíritu Santo, para darnos a conocer estas cosas que deben suceder. Él habla estas cosas ungido con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que por medio de él le habla a su pueblo todas estas cosas que deben suceder pronto. Le revela a su pueblo todos estos misterios bíblicos correspondientes al día postrero. Hemos tenido el misterio del ángel de Jesús. Hemos visto ahora quién es el ángel de Jesús. Es el último profeta mensajero, el profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, dándole testimonio a los gentiles y después le dará testimonio a los hebreos. De entre los gentiles serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios, y después, de medio del pueblo hebreo, serán llamados y juntados 144,000 hebreos. Y todo esto está prometido para ser cumplido bajo el ministerio del ángel de Jesús. Ese es el misterio del ángel de Jesús. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del misterio del ángel de Jesús. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abre el entendimiento y nos permite entender todas estas cosas que deben suceder pronto. Y que Dios nos ayude para que nunca rechacemos al enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Recibe el beneficio para lo cual Jesucristo lo ha enviado. Recibe el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto y por consiguiente recibe las bendiciones de Jesucristo. Que Jesucristo, el ángel del pacto, les bendiga y les guarde, y pronto todos seamos transformados y seamos raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte dándole gracias a nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Que Dios le continúe bendiciendo a todos.